compareciendo del Senado. En un momento le vamos a presentar toda esta información. Bueno, hace unos días, Morena y sus aliados ratificaron su decisión de recortar en 4.913 millones de pesos el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Está con nosotros el consejero electoral Ciro Murayama. Gracias por tomarnos esta comunicación. Ciro, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en su espacio. Gracias, Ciro. ¿Qué significa este recorte para el Instituto Nacional Electoral? Bueno, hay que decir que se trata de un acatamiento que tuvo que hacer la Cámara de Diputados a una sentencia de la Suprema Corte, a través de la cual la Corte determinó que el recorte que aplicó la Cámara al INE para el presupuesto de 2022, del año en curso, fue inconstitucional. ¿Por qué fue inconstitucional? No porque la Cámara no pueda modificar el presupuesto, dado que es el órgano que constitucionalmente aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, sino porque lo hizo de manera arbitraria, sin haber razonado, fundamentado ni motivado. Entonces la Corte le dijo: Cámara, lo tienes que hacer de nuevo y tienes que dar argumentos técnicos, presupuestarios, de por qué estás procediendo como procedes contra el INE. La Cámara entonces votó un dictamen, prácticamente un poco más de la mitad de la Cámara a favor y un poco menos de la mitad en contra, es decir, una votación muy dividida, en la cual pues confirman lo que ya habían hecho en noviembre del año pasado. Entonces, realmente la afectación al INE ya ocurrió antes, porque no tuvimos los recursos indispensables para poder instalar todas las casillas en la revocación de mandato que se llevó a cabo el 10 de abril de 2022, pero creo que es importante el precedente a través del cual la Corte ya le dijo a la Cámara que no puede hacer recortes de manera arbitraria, sin fundamentación, que tiene que explicar. Ahora, el dictamen no deja de ser pues muy con muchas cosas que desear. Por ejemplo, dicen, como a otros órganos se les ha recortado el dinero, al INE en la misma proporción, un 28% para abajo. Bueno, ¿de cuándo acá lo que se haga con la Fiscalía General de la República debe de determinar si el INE tiene más recursos o no, porque pues el padrón electoral sigue creciendo en México? No hacen un solo análisis de alguna partida presupuestal en específico, del contenido de nuestras partidas, manejan datos incorrectos, dicen que ha crecido el presupuesto base del INE de 2018 a la fecha, cuando en realidad, si descontamos la inflación, se ha disminuido. Entonces, creo que se trató de un trabajo improvisado, de baja calidad de la mayoría legislativa, para salir al paso a esta orden de la Corte de hacer su trabajo de mejor manera. Pero entonces, ¿cumplieron o no cumplieron por lo dicho por la Corte, Ciro? Desde mi punto de vista, formalmente llevaron un dictamen al Pleno donde ya desarrollan algunos razonamientos, pero incumplen porque es un trabajo muy deficiente. Tengo en mis manos el dictamen que votó el Pleno de la Cámara de Diputados. Déjame comentarte que mientras la propuesta del INE presupuestal abarcó más de 200 páginas de anexo, 4 páginas, en solo 4 páginas de análisis supuestamente presupuestal, se nos congeló. Se nos está congelando la comunicación. Vamos a mejorarla en unos instantes, porque Ciro, no lo escucho. Si la producción me ayuda, por favor, a poder arreglarlo. Y este recorte, como le decía, fue de 4.913 millones de pesos, como lo decía Ciro Murayama, que ya afectó al instituto. Pues entonces me decía que son solamente 4 páginas de este dictamen, Ciro. Del dictamen, en 4 páginas justifican la reducción de 4.900 millones y no hay un solo análisis de una partida presupuestal
en un cuadrito sintetizan por qué el recorte, pero como le digo, sacan promedios del presupuesto de otras instituciones para justificar el recorte al INE. Sí. ¿De cuándo acá eso es un análisis presupuestal, técnico, robusto y serio? De ninguna manera. Ahora, esto no, usted lo menciona, ya queda un antecedente con la Corte, pero también no es un antecedente para que en el presupuesto que se está discutiendo en estos días, en estas semanas, vaya a pasar lo mismo con el presupuesto para el 2023. Me temo que sí, que lo que estamos enfrentando no es una discusión bien fundamentada, sino que el INE está siendo objeto de una andanada de descalificación política, un intento de minar su autonomía, sus capacidades. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, de manera intensa los últimos meses, y el problema es que el año próximo, 2023, inicia ya formalmente el proceso electoral 2023-2024, con el que se va a renovar por completo el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Si este año se toma una decisión parecida a la del año pasado, afectando de manera drástica, sin fundamentación, el presupuesto del INE, se puede empezar a afectar la preparación de la elección presidencial, y eso sería un error mayúsculo y una grave irresponsabilidad. Yo espero que en el Poder Legislativo quepa el sentido del deber, de la responsabilidad, y que no se dañe al INE por una consigna política, porque el INE es patrimonio de todas las mexicanas y los mexicanos. El INE es la institución que condensa el arreglo político de tener elecciones auténticas, genuinas, no amañadas, con casillas instaladas por ciudadanos que son sorteados y capacitados por el INE. Entonces sería muy peligroso poner en riesgo la organización de la elección presidencial, pero pues lo que estamos viendo son una serie de decisiones que creíamos que no íbamos a ver, pero que cada vez nos estamos acostumbrando a la normalidad. Que aparte, Ciro, se junta con la posible discusión de una reforma electoral donde hablan de órganos como el INE y como el tribunal, obesos, costosos, y pues va a seguir la andanada. Pues eso parece, y la verdad es que si algo funciona en México es el sistema electoral. Tenemos elecciones todos los años, no hay un solo presidente municipal, un solo regidor, por no hablar de los diputados locales, los legisladores federales y por supuesto de la presidencia de la República, que no se deba al voto libre y secreto de la ciudadanía. Hace apenas 2 décadas que México está renovando sus poderes de forma plenamente democrática. No hay un solo cargo de gobierno, de representación en el país que no haya salido de elecciones genuinas, y eso es un activo en la vida nacional. Poner en riesgo esas elecciones en aras de no sé qué tipo de ahorros, pues es atentar justamente contra el acuerdo democrático. Y además, pues doy un solo dato. Si vemos cuánto pide el INE del presupuesto, pide lo equivalente a 20 centavos de cada 100 pesos, es decir, 1 de cada 500 pesos. Si el presupuesto fueran 500 pesos, con una moneda de peso se cubriría dar la credencial a 16 millones de ciudadanos todos los años, el trabajo de preparación de las elecciones, de despliegue del trabajo de campo. Es decir, no nos cuesta caro el sistema electoral, y si quitamos la mitad de ese peso, si desaparecemos ese peso, no vamos a resolver ni los problemas de pobreza, ni de desigualdad, ni de inseguridad, pero habremos perdido la democracia. Entonces, pues no pongamos en riesgo las libertades políticas y los derechos electorales de la gente. Lo que no se evalúa. Gracias por esa entrevista, Ciro. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está. Ya el daño del presupuesto del año pasado ya está hecho. Vamos a ver qué pasará en el siguiente.